La mejor manera de hacer que otro se entusiasme con una idea es entusiasmarse uno primero y demostrarlo. Dale Carnegie. Capítulo 6. Las 4 cualidades de los maestros de liderazgo. Si bien expresar un interés sincero en los demás es un talento central para el dominio del liderazgo, ese talento puede manifestarse de muchas maneras específicas en cualquier punto de su carrera. Para empezar, existen ciertos rasgos de carácter muy claros que identifican a los maestros de liderazgo y les permiten convocar a otros más allá de que estén esperando una entrevista de trabajo frente a la puerta de una oficina o sentados detrás del escritorio de una suite ejecutiva. Esas cualidades son el optimismo, la alegría, la creatividad y la capacidad de superar los reveses. Analizaremos estas cualidades una por una a lo largo de este capítulo y ofreceremos sugerencias para que pueda integrarlas a su estilo profesional de liderazgo. Optimismo. Después del interés sincero por los demás, el optimismo es el elemento más básico del talento para el liderazgo. Esto no es nada nuevo, y de hecho fue el tema de un bestseller del psicólogo Martin Seligman. En Learned Optimist, Seligman demostró que un elevado porcentaje de individuos exitosos compartía una característica clave: la creencia en que las cosas saldrán bien. Esto era más importante que la formación profesional, las conexiones comerciales o los recursos financieros. Más interesante aún, era más importante que tener razón. Los pesimistas pueden tener razón al pensar que un emprendimiento terminará mal dadas las circunstancias, pero esa certeza respecto del futuro solo los induce a la inactividad del presente. Por otra parte, los optimistas se niegan a aceptar un no como respuesta. Vuelve a investir. Cuando las cosas van mal, no creen que se deba a las leyes que rigen el universo. En cambio, lo consideran un revés pasajero. Era difícil ser optimista a comienzos de los 80, cuando Thomas J. Peters y Robert H. Witterman empezaron a trabajar en su libro In Search of Excellence. Las empresas norteamericanas estaban recibiendo una paliza de la competencia en todo el mundo y se sentía la percepción general de que los buenos tiempos tal vez habían quedado atrás para siempre. Sin embargo, para Peters y Waterman era una oportunidad inmejorable para aprovechar el poder del optimismo. Muchos escritores y periodistas se dedicaban a mostrarnos todo lo que estaba mal. Sin embargo, en In Search of Excellence se concentraba en decirnos lo que estábamos haciendo bien. Los autores buscaron las empresas norteamericanas más exitosas en una variedad de industrias y documentaron exhaustivamente los pasos dados por las empresas en dirección al éxito. Resultó ser que el director de In Search of Excellence era menos optimista que los protagonistas del libro y que sus propios autores. La primera tirada fue solo de 10,000 ejemplares, tan pequeña que justificó la falta de publicidad y promoción por parte del editor. No obstante, Peters y Wetterman eran optimistas respecto de su libro, y también mostraron un verdadero dominio de liderazgo en la solución que encontraron para ese problema. Si solo pensaban imprimir 10,000 libros, los autores decidieron hacer 15,000 fotocopias del manuscrito y regalarlas. Y eso fue exactamente lo que sucedió, a pesar de las contundentes objeciones del editor. El libro terminó siendo uno de los bestsellers de negocios más grandes de todos los tiempos. Por supuesto que su inmenso éxito se debió al hecho de que Peterson y Wetterman creyeran en él y se mostraran dispuestos a actuar guiados por su optimismo a rajatabla. El optimismo es una lección consciente. Un comerciante de artículos electrónicos de Milwaukee recuerda un diálogo con un colega, quien estaba muy preocupado porque iban a abrir una tienda rival en la vereda de enfrente. Mientras hablaban, el más experimentado de los dos hizo algunas reflexiones interesantes. Primero, el nuevo comercio demoraría por lo menos 6 meses en abrir sus puertas al público. Segundo, cualquier tienda exitosa y consolidada tiene una tremenda ventaja sobre los recién llegados, y ese era el caso de la primera tienda, que estaba en el barrio desde hacía más de 10 años, ya que contaba, por lo tanto, con la lealtad y la buena voluntad de los clientes. Entonces, ¿por qué el comerciante tenía tanto miedo de que se le cayera el cielo encima? Sus percepciones no estaban basadas en la realidad, eran pesimismo liso y llano, y un perfecto ejemplo de cómo conducirse en la dirección equivocada. Los maestros de liderazgo piensan, saben y sienten que van a conseguir el empleo, que van a recibir el ascenso, que van a cerrar trato y que van a tener más éxito que el año anterior, pero no tanto como el próximo.
¿Este es el enfoque positivo que usted desea implementar en todas las áreas de su vida? Si no es así, por favor, préstele un poco de atención y tenga optimismo en que su actitud pronto cambiará. Alegría. La alegría es una compañera natural del optimismo y merece cierta reflexión por derecho propio, por razones que pueden no ser del todo claras. La gente a menudo asocia las maneras serias o incluso tristes con la inteligencia. Tal vez suponen que alguien que parece serio o preocupado debe ser algo que el resto de nosotros desconoce. En cualquier caso, la conexión entre la melancolía y la sabiduría es desafortunada e improductiva, y además no es compartida por la gente de todas partes del mundo. En China, por ejemplo, la felicidad está asociada con la inteligencia y la tenacidad, particularmente cuando la gente ya es madura. Una persona que ha afrontado las pruebas de la vida y conserva la capacidad de ser feliz debe ser una persona fuerte, un sobreviviente, alguien calificado para liderar. De hecho, los maestros de liderazgo se ocupan de transmitir alegría a todos en el ámbito personal y profesional. La importancia de la alegría quedó muy clara en un encuentro entre el CEO de una exitosa compañía de seguros y un gerente de la organización. En una reunión privada en la oficina, el más joven de los dos se mostró preocupado e incluso sombrío. ¿Cuál es el problema?, preguntó el director de la compañía. ¿Hay algún problema? Bueno, señor, me temo que sí, dijo el gerente. Las cifras de las ventas de este trimestre han bajado mucho, muchísimo. Miró titubeante al CEO, sin saber muy bien qué esperar. Para su sorpresa, el hombre permanecía perfectamente compuesto y alegre. Es una excelente noticia, dijo el CEO. En verdad excelente, estoy muy complacido. El gerente no podía disimular su perplejidad. Pero ¿cómo puede ser excelente noticia? Acabo de informarle de las cifras de las ventas, son muy bajas y usted parece alegrarse. Tiene razón, estoy contento, dijo el CEO, porque ya escuché esta clase de noticias antes y sé que siempre es algo pasajero. A decir verdad, es una excelente oportunidad para implementar cambios que resultarán sumamente provechosos en el futuro. Pero lo que es incluso más importante para mí es una cuestión de disciplina personal, reaccionar siempre con alegría ante las malas noticias. Porque aunque no pueda encontrar el hilo de luz entre los nubarrones, en ese preciso momento sé que una respuesta bien intencionada maximiza mis probabilidades de encontrarlo lo más pronto posible. Sé que la solución está allí y sé que la dificultad me hará más fuerte y más exitoso en el futuro. Entonces, ¿por qué no habría de alegrarme? George promete y entrega alegremente. Tomemos el ejemplo de George, uno de los ejecutivos más exitosos, enérgicos y amantes de la diversión de los Estados Unidos. George obtiene ganancias superiores al $1 billón como CEO y presidente de una fábrica de componentes para computadoras. Poco después de iniciar su carrera en la empresa del fabricante de computadoras, se reunió con los altos ejecutivos de una gran compradora y distribuidora de componentes para computadoras. Durante la reunión, los altos ejecutivos le dijeron a George que jamás le comprarían componentes a una empresa novata que aún no había consolidado su credibilidad. George respondió con una gran sonrisa. Luego preguntó cuáles eran las capacidades de la tecnología de la empresa que la empresa más grande estaba usando en aquel momento. Al escuchar la respuesta, la sonrisa del emprendedor se hizo todavía más amplia y prometió que dentro de un año regresaría a verlos con un componente por lo menos 10 veces más potente que el que acaban de describir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los maestros de liderazgo no solo están preparados para hacer lo que sea necesario, además están felices de hacerlo y de poder estar a la altura de los desafíos. Todos nosotros tendremos que afrontar altibajos y algunos serán muy severos, pero el verdadero talento del líder es la capacidad de tener una actitud positiva aun cuando las cosas parezcan andar mal. En suma, ser sombrío no es una buena señal de inteligencia, y ser alegre ante la adversidad no es en absoluto un indicador de ignorancia. Por el contrario, es una señal de dominio del liderazgo. Creatividad. El tercer aspecto del talento para el liderazgo es la creatividad. Podemos definir la creatividad como la habilidad de extraer algo valioso de algo de menor valor. Yendo un poco más lejos, la creatividad es la habilidad para extraer algo valioso de la nada. Por lo tanto, si alguien está enojado y lo insulta, transformar el enojo del otro en amistad podría considerarse un acto creativo. Es improbable que la animosidad entre dos personas produzca algo positivo, pero dos amigos que trabajan juntos pueden obrar milagros. Una forma diferente de creatividad ocurre cuando un sueño se hace realidad, cuando una idea se transforma en un objeto tangible que puede beneficiarlo a usted o quizás al mundo entero. Tal vez esta sea la expresión creativa por antonomasia
dado que los deseos, los pensamientos y los sueños son fundamentos de toda realidad. Un ratón se transforma en ícono famoso. Observemos por un momento cómo se manifestó el proceso creativo de uno de los verdaderos fundadores de la cultura popular contemporánea. Como ocurre con cualquier pensamiento o cualquier sueño, los orígenes son difíciles de señalar en el mapa, en el calendario o en la mente del soñador. Según una versión, un joven artista llamado Walter E. Disney encontró una familia de ratones en su estudio y decidió convertirlos en personajes de historieta. Otra versión dice que Disney pasó toda la noche despierto durante un viaje en tren debido a los crujidos de la madera de su camarote. Eso sonaba como un coro de ratones en sus oídos, y así fue como nació el ratón Mickey. Nadie sabe la verdad, pero una cosa es indudable. Mucho más tarde, después de la construcción de Disneyland y la producción de docenas de películas exitosas, Walt Disney le gusta recordar que la gente que todo había comenzado con un ratón. Lo que en realidad quería decir, por supuesto, era que todo había surgido de la idea de un ratón. Y si hablamos de extraer algo de la nada, qué mejor ejemplo que la idea de un ratón transformada en un imperio comercial multibillonario en dólares. Es probable que ni siquiera la palabra talento le haga justicia al fenómeno. Habría que llamarlo genio. La capacidad de superar los reveses. La vida de Walt Disney también ilumina el cuarto aspecto de la aptitud para el liderazgo, es la resiliencia, o la capacidad de recuperarse de los reveses y las desilusiones. Agobiado por las enormes deudas ocasionadas por el fracaso rotundo de su compañía de animación Laugh o Gram en Kansas City, Walt Disney se mudó a California y buscó trabajo. No pudo encontrarlo, pero no tiró la toalla. En cambio, fundó una nueva empresa cinematográfica con su hermano mayor Roy. Sus primeras 2 películas de dibujos animados fueron un fracaso comercial y Walt Disney incluso perdió los derechos de la segunda debido a una decisión comercial ingenua. Entonces apareció la familia de ratones en el estudio, o a la manera crujiente en el tren. El ratón Mickey cobró vida, o no del todo. Disney originalmente quería que se llamara Mortimer, pero su esposa lo convenció de no bautizarlo así. Por lo tanto, tal vez haya sido ella la verdadera creadora del personaje. En cualquier caso, Walt Disney creó algo que condujo a millones de personas durante varias generaciones a seguir el camino de sus sueños. Esta es una forma única de dominio del liderazgo, sobre todo porque los líderes se divierten muchísimo. Interesarse sinceramente en nosotros, optimismo, alegría, creatividad y capacidad para trascender la decepción e incluso el fracaso. Estas son las marcas de fábrica del talento para el liderazgo. Aprenda a reconocerlas en otros, búsquelas en su interior y si descubre que no las tiene, haga todo lo que esté en sus manos para desarrollarlas, empezando hoy mismo. El líder marca el tono. Los líderes eficaces marcan el tono para toda la empresa. No es cuestión de saber más que el resto de los mortales. Hay muchísimos líderes que no son los grandes expertos de sus compañías, pero sí es cuestión de trabajar duro, cosa que cualquiera puede hacer. Sea el primero en llegar a su puesto de trabajo y el último en marcharse. Si puede hacer eso, ya estará a años luz de la mayoría de los gerentes porque se habrá ganado el respeto de los miembros de su equipo. Aplique el mismo principio a todas sus actividades de rutina. Si espera que su fuerza de ventas haga 50 llamados telefónicos por día, usted haga 100. No se trata de enviar cohetes al espacio exterior, se trata de liderar con el ejemplo. Nadie puede desacreditar a un líder si es el individuo que más trabaja en la empresa, y muy pocos podrán igualar sus resultados. El trabajo arduo siempre derrota al talento perezoso, y el trabajo arduo de un individuo talentoso es el gran vencedor de todas las contiendas. De modo que ponga el despertador, póngalo bien temprano. Hable suavemente, y lo menos posible. A menudo, la manera de ejercer la autoridad es simplemente mantener la boca cerrada. Muchas personas caen en el error de pensar que la persona más inteligente es aquella que habla más o que habla todo el tiempo. El que acapara el micrófono debe ser el líder, ¿no es así? Bueno, en realidad no. El verdadero líder no es el individuo que habla más, es la persona que necesita decir menos. Esto es especialmente cierto en las reuniones y en las presentaciones. Si usted está en una posición de liderazgo y quiere proyectar una imagen de confianza en sí mismo y madurez, concéntrese en lo que dicen los otros y guarde silencio. Deje que todos se queden sin combustible. Luego, cuando por fin hable, sus palabras serán portadoras de la máxima autoridad. En vez de tomar decisiones o hacer declaraciones apresuradas, absorba la mayor cantidad de información posible. Es sorprendente la cantidad de errores que uno evita cometer si pasa más tiempo escuchando que hablando. Muchas veces encontrar la mejor solución para un problema implica pasar mucho tiempo escuchando el punto de vista de otros antes de formarse una idea al respecto. Si puede, tenga la última palabra en la reunión, después de haber recolectado la mayor cantidad de información que sea posible. Es una manera eficaz de proyectar liderazgo.
En la conversación cotidiana, la mayoría de la gente apenas puede esperar para compartir sus puntos de vista sobre una docena de tópicos: cine, deportes, música, comida, lo que sea. Pero elegir cuidadosamente las palabras no es tan importante en la conversación cotidiana, y las consecuencias de equivocarse sobre el resultado de un partido de fútbol son menores. No obstante, si usted ocupa una posición de liderazgo en el mundo de los negocios, sabrá que las reglas cambian significativamente. Este es otro error bastante común. A veces las personas confunden la relación entre preguntas y respuestas. Cuando un líder hace muchas preguntas, eso no significa que esté inseguro o confundido. Por el contrario, los líderes hacen preguntas porque necesitan información para luego poder tomar la mejor decisión posible. Los mejores líderes aprenden a formular montones de preguntas para llegar a la raíz de los problemas. Saben cómo y dónde excavar. La mayoría de las decisiones de liderazgo resultan obvias una vez que el gerente consigue averiguar suficientes datos sobre la situación en juego. Por otra parte, demasiados problemas quedan sin resolver cuando las respuestas parecen más obvias de lo que son en realidad. Por ejemplo, si un proyecto se ha demorado y aparentemente nadie sabe por qué, no pregunte quién es el responsable de esto. En cambio, rastree la consecuencia completa de los acontecimientos. Vea si detrás del trabajo no realizado existe un problema más grande. Los gerentes que no están dispuestos a formular las preguntas más profundas o que sencillamente no pueden formularlas, pasan por alto muchos temas subyacentes. Una vez que haya obtenido la información requerida, actúe con audacia. Los líderes eficaces toman decisiones sin temor. El exceso de cautela no contribuirá, por cierto, a resaltar la importancia de su decisión y su autoridad como líder. Esto no quiere decir que usted no pueda cambiar jamás de opinión, pero si lo hace, asegúrese de que los cambios sean pocos y espaciados entre sí, y solo cuando las circunstancias así lo requieran. Cuando un líder cambia de opinión, siempre provoca un efecto dominó. Si usted cuestiona su decisión anterior, los miembros de su equipo podrían cuestionar también la próxima. No se preocupe si a veces debe fingir saber lo que está haciendo, sobre todo si acaban de ascenderlo o si acaba de incorporarse a una nueva empresa. Todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Hasta cierto punto, el liderazgo es una prueba de fuego. Los libros y las clases ciertamente pueden ayudar, pero el verdadero liderazgo es una capacidad que se adquiere con la experiencia. Es cuestión de saber comunicar bien y proyectar confianza en sus propias habilidades. Requiere práctica. La historia de Josephine Carnegie. Josephine Carnegie, la sobrina de Dale Carnegie, se había mudado a Nueva York para ser secretaria de su tío. Tenía 19 años. Había terminado la escuela secundaria 2 años atrás y su experiencia laboral era apenas superior a 0. La chica llegó a ser una de las secretarias más eficientes que Carnegie conoció en su vida, pero al principio parecía imposible que mejorara. Un día, justo cuando empezaba a criticarla, Carnegie dijo para sus adentros: un momento, Dale Carnegie, espera un momento. Doblas en edad a Josephine. Tienes 10,000 veces más experiencia que ella en el campo comercial. Entonces, ¿cómo te atreves a esperar que ella tenga tu mismo punto de vista, tu juicio y tu iniciativa? ¿Qué hacías tú a los 19 años? ¿Recuerdas los errores estúpidos que cometiste y las macanas que hacías? ¿Recuerdas aquella vez que hiciste esto y otro aquello? Después de recapacitar un poco con honestidad e imparcialidad, Carnegie llegó a la conclusión de que el desempeño promedio de Josephine a los 19 años era mucho mejor de lo que había sido el suyo propio en esa misma edad. Y eso no era precisamente un cumplido para su sobrina. Entonces, una vez comprendido aquello, cuando quería llamarle la atención a Josephine por un error cometido, empezaba diciendo: has cometido un error, Josephine. Pero Dios es testigo de que no es más grave que muchos de los que yo mismo cometí en algún momento. No has nacido sabiendo. Eso es producto exclusivo de la experiencia y debo admitir que eres mucho mejor de lo que yo era a tu edad. Yo hice muchas cosas estúpidas y tontas. Tengo muy poca inclinación a criticarte o a criticar a otros, pero ¿no te parece que habría sido mejor que hicieras tal y cual cosa? No es demasiado difícil escuchar el listado de los propios errores y fallas si la persona que hace la crítica comienza por admitir con toda humildad que ella también está muy lejos de ser impecable. Pasos a seguir. Número 1. Redacta una lista de 3 preocupaciones personales profesionales que deban afrontar en el presente. Número 2. Incluya la lista de los nombres de 3 personas más alegres que conozca. Número 3. En este capítulo hemos hablado de Walt Disney. Su creatividad y resiliencia eran notables. ¿Usted alguna vez demostró poseer una resiliencia admirable? Y número 4. ¿Qué oportunidades tiene actualmente para poner en juego los 4 rasgos que caracterizan el dominio del liderazgo? ¿Qué podría hacer hoy mismo para encaminarse en esa dirección?